Bien, chicos, estaba pendiente entonces la presentación de estos dos videos para poder cerrar la información acerca del trastorno del desarrollo del lenguaje. Les he presentado videos de dos niños. En una, donde estamos viendo ya indicadores presuntivos de un trastorno del desarrollo del lenguaje, y en un segundo niño ya un poco más grande, pero con un diagnóstico mucho más definido en esa oportunidad. Este segundo niño tuvo un inicio diferente, y creo que también se los comenté en la sesión anterior. Cuando se detecta la dificultad en este segundo niño, no tenía el mismo nivel de lenguaje como en el de Mía. En el caso de Adán, fue un niño en el que a los 2 años de edad cronológica tenía muy poquitas palabras. En el caso de Mía, sí había un poco de léxico. Su problema, sobre todo en la niña, cuando se detectó esta dificultad a los 2 años, era en el componente fonológico, cuando tenía que estructurar frases, y en la comprensión. En el caso de Adán, básicamente sus dificultades eran más notorias en comprensión, porque en él sí se notaron de manera muy clara las ecolalias inmediatas. Él es el niño en el que a los 2 años, 0 meses, se le preguntaba, ¿quién es Adán? Adán, ¿dónde está papá? Papá, y todo era repetición de la última palabra, ¿no? Entonces ahora estamos viendo que no repite ya lo que se le pregunta, pero sí ya en una evaluación formal, cuando hacemos preguntas complejas, ahí es donde ya el niño va mostrando dificultades, ¿no? Sin embargo, ahora a los 4 años y medio, como vemos en el video, sus dificultades se centran en el componente morfosintáctico también, porque tiene dificultad para poder acceder con facilidad a las palabras que le permitan expresar una idea, ¿bien? Entonces, antes de cerrar y pasar al siguiente tema del día de hoy con respecto al trastorno del espectro autista, ¿está todo claro, chicos, con respecto al trastorno del desarrollo del lenguaje? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Estoy leyendo una pregunta, dice Natalie, ¿los niños que tienen frenillo tienen dificultad para expresarse? Claro que sí, y este tema justamente ya lo van a ver de aquí a 2 semanas, cuando empiecen a trabajar con la profesora Diana Ayay, todo lo que corresponde a trastornos fonológicos. Entonces, obviamente, un niño que tiene un frenillo lingual corto o anteriorizado va a tener dificultades en cuanto a la emisión de sonidos, pero recuerden que el lenguaje no solamente es pronunciación. Entonces, vamos a encontrar niños que solo tienen problemas de pronunciación, pero hay otros donde tenemos que explorar, y por eso es importante hacer una evaluación exhaustiva, porque hay que chequear cómo se encuentra el vocabulario, la estructuración, la comprensión, y así poder nosotros trabajar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ustedes han hecho una tarea acerca del trastorno del desarrollo del lenguaje? Hasta hace un par de horas que revisé el correo, he revisado algo de 12 trabajos que he visto que han hecho su actividad con respecto al trastorno del desarrollo del lenguaje. ¿Todo claro? Bien, entonces recordemos, ya hemos hablado acerca del inicio tardío del lenguaje. En la segunda clase hemos hablado acerca del trastorno del desarrollo del lenguaje. Las clases han quedado grabadas, recuerden, así es que de todas maneras, si ustedes quieren hacer nuevamente una revisión, pueden ingresar nuevamente a la plataforma para poder revisar ello. Además, dentro de los materiales se les ha dado también un tipo de lecturas y de videos para que ustedes puedan complementar esta información. Entonces, en este momento lo que tenemos que recordar es que hemos hablado, por lo pronto, de 2 problemas específicamente del lenguaje. En el primero, todos han hecho su trabajo, y recuerden, el inicio tardío del lenguaje, vamos a ver aquí características básicamente en el proceso expresivo, pero que tienen buen pronóstico. En cambio, en el trastorno del desarrollo del lenguaje vamos a ir viendo dificultades heterogéneas. No en todos los casos se van
a dar de la misma manera. Y se altera tanto el proceso expresivo como el proceso comprensivo. Si bien es cierto, tienen intencionalidad comunicativa, pero vamos a encontrar que cuando quieren expresarse, quieren comunicarse, de repente esta comunicación no llega a ser tan efectiva porque no tienen todos los recursos lingüísticos, pero la intención sí la tienen. Y además porque vemos que en otras áreas del desarrollo es un niño que se desenvuelve sin mayor tipo de problema. Entonces, esos casos es con frecuencia que encontramos justamente dentro de las aulas, y es por eso que debemos estar nosotros atentos. Entonces, nosotros a los maestros o a las profesionales que trabajan con, ¿no? Nosotros, ¿qué pedimos? Lo que pedimos y solicitamos es, obviamente ustedes no van a hacer el diagnóstico, pero sí el poder identificar esas conductas lingüísticas de alerta. Si tengo un niño de 2 años, trabajo con niño de 2 años, ¿qué debe tener? ¿Qué no debe? ¿Qué características me deberían alertar? Si estoy trabajando con niños de 3 o niños de 4, para inmediatamente poder derivarlos con algún especialista, porque se tiene que hacer una evaluación especializada. Recuerden que estos diagnósticos no solamente requieren de un especialista de lenguaje, también necesitamos de un psicólogo, porque en el caso del trastorno de desarrollo del lenguaje, como habíamos visto, hay procesos psicológicos también comprometidos, como la atención auditiva, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento verbal. Entonces, es por eso que necesitamos un trabajo de manera conjunta. ¿Bien? Bien, entonces, cerramos el trastorno del desarrollo del lenguaje y entramos a otro tema muy interesante también, y que justamente dentro de las aulas también los vamos a encontrar. Vamos a ver. Las diapositivas generalmente yo las envío al finalizar cada sábado, inmediatamente yo las estoy enviando para que ustedes la tengan con tiempo, ¿ya? Veamos. Esperen un momento. Listo. A ver, creo que no hay nadie, ya todos han ingresado 37 personas, no veo a nadie que esté solicitando. Bien, entonces continuando con estas dificultades de lenguaje y comunicación en el ámbito preescolar y escolar, ahora nos toca revisar las dificultades del lenguaje en el trastorno del espectro autista. Ya hemos ido conociendo 2 problemas, ahora nos vamos a un tercero. Este tercero, o este TEA, como lo vamos a mencionar a lo largo de la clase para poder simplificar, o sea, trastorno del espectro autista, TEA, así lo vamos a mencionar a lo largo de la clase. Tiene también ciertas características que hay que identificar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que para la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, define el TEA como un trastorno del neurodesarrollo, es decir, un grupo de trastornos que tiene su origen en el periodo de desarrollo. ¿Y cuáles son las características de este trastorno del espectro autista? Recordemos, porque esas 2 características las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Se habla de déficit de manera sostenida en 2 grupos, básicamente. Como están viendo en la diapositiva, en el grupo de comunicación e interacción social, así como comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Esas son las 2 áreas grandes que vamos a ver de dificultades, ¿sí? Entonces, el TEA que implica dificultades en comunicación e interacción social, y 2, comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Entonces, que es importante que conozcamos justamente cuáles son esas características de los niños que a veces, dependiendo de los grados, porque vamos a ver que hay un grado 1, 2 y 3 según la severidad, a veces, y por eso hemos seguido una secuencia,
tenemos que hacer nosotros un diagnóstico diferencial del TEA con el trastorno del desarrollo del lenguaje que hemos hablado en la sesión anterior. Ahora, estas dificultades del TEA no son explicados por retrasos en el desarrollo, es decir, no son demoras en la adquisición de habilidades para comunicarse o habilidades en cuanto al lenguaje, sino que ya son alteraciones en estas dos áreas que las vamos a especificar en las siguientes diapositivas. Estos trastornos del desarrollo se caracterizan porque los síntomas están presentes en la primera infancia. Entonces, desde muy temprano nosotros podemos encontrar ya niños en este momento con ciertos indicadores de un trastorno del espectro autista y obviamente sus síntomas van a limitar su funcionamiento cotidiano, funcionamiento social, el funcionamiento en el colegio, en el contexto familiar y en las diferentes áreas de su desarrollo. Pero este nivel de severidad y de afectación va a depender de cada niño, porque no todos los niños van a tener estas mismas características. Incluso yo puedo tener 3 niños en este momento con un TEA grado 1 que ya han sido diagnosticados y cada niño es un niño diferente. Entonces es por ello que se necesita una evaluación especializada de lenguaje, de psicología, de neuropediatría y probablemente de otras áreas de desarrollo para poder tener un perfil inicial justamente de este niño y empezar a trabajar. Entonces, es por ello que les mencionaba desde la primera clase, lo principal es la evaluación, porque si no tenemos una evaluación y yo no conozco al niño, es imposible que alguien me diga en este momento, Mónica, ¿qué puedo hacer yo con un niño con TEA? Y yo le diría, no sé en este momento qué responderte, porque yo no sé cuál es el perfil que tiene este niño. Entonces, es imposible que el programa de intervención que yo le haga a Pepito sea el mismo programa de intervención que le haga a Mario. Son 2 programas totalmente diferentes. Y esto me hacía pensar, el día de ayer estaba revisando las redes sociales y me llamó la atención una, supongo especialista, porque no creo que sea una persona con otra profesión, y hacía una publicidad en el Facebook acerca de la venta de un cuaderno de terapia, ¿no? Un cuaderno de terapia de lenguaje, y yo entré de todas maneras porque quería ver si es que había un público que estaba consultando. Obviamente no escribí nada tampoco, pero ¿qué decía en esta publicidad? Ya que el niño en este momento por la pandemia no está recibiendo su terapia de lenguaje, aquí tienes la solución, ¿no? Yo te vendo un cuaderno de terapia de lenguaje de 300 hojas incluso, con número de hojas, ¿no? Entonces yo me puse a pensar y dije, pues, pobre padre de familia que vea eso y diga, ¡ah! Mi hijo no tiene terapia, entonces voy a comprar ese cuaderno para poder trabajarlo con mi hijo. O de repente aquella profesora preocupada, obviamente, por sus niños, dice, voy a comprar este cuaderno de terapia de lenguaje porque me va a servir. Totalmente erróneo, porque esto no les va a servir para trabajar con un niño específico. Estos solamente son manuales que nos enseñan y que les podemos enseñar y que también obviamente se les va a compartir esos materiales, pero ¿para qué? Para que ustedes los tengan como una guía, para que de repente lo podamos utilizar en clases de estimulación. De repente en el colegio hacemos de repente un programa una vez a la semana, donde hacemos sesiones de estimulación del lenguaje, y mi programa de estimulación está dirigido para mis 10, 15 niños que yo tengo en el aula, pero no he hecho una evaluación previa. El niño se va a enriquecer y va a ganar de repente las palabras que le estoy enseñando, pero no estoy trabajando de manera específica con ese niño. Y si pensamos en un niño con el trastorno del espectro autista, como vamos a ver a continuación, menos les va a servir. ¿Por qué? Porque el cuaderno de terapia muchas veces con ellos es lo último que se trabaja y a veces ni se utiliza cuaderno, porque imaginémonos a aquel niño que no mira a los ojos, que no voltea ante el llamado por su nombre,
que si la profesora le muestra un juguete, un objeto y le dice, mira, el niño mira a otro lado y no es capaz de poder dirigir su mirada. O si la profesora le da una orden y el niño tampoco realiza la instrucción. Ustedes mismos se van a responder, la siguiente pregunta. ¿Servirá ese cuaderno de terapia de lenguaje? Tarea para ustedes, ¿no? Yo sé que van a coincidir obviamente conmigo, pero ese cuaderno pues obviamente no serviría porque los objetivos son totalmente diferentes y van a depender de las características que tiene cada niño. Entonces, es útil poder aprender o mirar o saber cómo se hace un cuaderno de terapia, claro que sí, pero para aquellos casos que puedan ser muy simples y donde mi objetivo sea estimular de una manera general, ¿no? Incluso ustedes y la mayoría de repente que son maestras en este grupo o son maestros, cuando a veces, por ejemplo, trabajan tarjetas, flashcard o bits de inteligencia, entonces durante 5 minutos le presentan o 15 minutos le presentan a los niños, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es? O repiten las palabras para que ellos vayan imitando, ahí están estimulando ustedes, están estimulando palabras, están estimulando vocabulario, y eso está correcto, o sea, están estimulando allí, o sea, si bien es cierto, no han hecho de repente un programa específico, pero ya están estimulando. Desde el momento que están trabajando con un niño el aprendizaje de colores, eso también es estimulación del lenguaje. Entonces, son varias áreas que ustedes ya las están trabajando dentro de sus aulas. Pero, ¿qué necesitamos? Entonces, ahora lo que vamos a ver en esta clase es que al finalizar ustedes ya van a tener 3 panoramas diferentes de posibles niños que pueden estar encontrando dentro de sus aulas. Obviamente, no somos las expertas para decirle al padre, sabe que su niño tiene TEA o tiene trastorno de desarrollo del lenguaje o tiene tal, pero sí ya saben de algunos problemas que están incidiendo, digamos, con más frecuencia en las escuelas o en los niños. Entonces le podrían decir, señora, me llama la atención que su niño no comprende, que no me sigue instrucciones, que sus oraciones no son muy elaboradas, que cuando yo le realizo una pregunta, el niño no me responde de manera correcta. Entonces, ya el panorama para ustedes con respecto a la observación ha ido mejorando, porque ya no es solamente decir a un padre, ¿sabe qué? Su niño tiene problemas de lenguaje. Eso es muy general. Eso lo vamos a dejar para aquellos profesionales que no han llevado una formación como la que ustedes en este momento están teniendo. Ustedes ya pueden hablar con otro tipo de información y vocabulario al padre de familia. Y por lo tanto, ese padre cuando vaya a consulta va a dar un poco más de información al especialista con respecto al motivo que ustedes los han alertado. Bien. Veamos esos 2 grupos de dificultades del TEA. Ay, se me fue. A ver, esperen un ratito que se me fue la... Ya está. Bien, ¿qué nos dice el DSM-5, que es el manual que les había comentado, que es el que utilizamos nosotros con respecto a los criterios diagnósticos para los trastornos del lenguaje y de comunicación? Miren, en el primer grupo, como habíamos dicho hace un momento, tenemos las dificultades en el área de comunicación social e interacción social en diversos contextos que se manifiestan actualmente por los siguientes indicadores que vamos a ver, pero también por los antecedentes. ¿Qué ocurre? A veces nosotros evaluamos a un niño de 4, 5 años de edad cronológica que posiblemente ya ha tenido terapia y ya no presenta las mismas características
que presentaba a los 2 años. Entonces, es por ello que cuando hacemos un diagnóstico, no solamente tenemos en cuenta la información o la observación clínica que nosotros hacemos en las 4 o 5 sesiones de evaluación, sino que tenemos que revisar su historia desde la etapa prenatal, perinatal, postnatal, hasta la edad actual, porque ahí hemos tenido grandes indicadores muy importantes que nos van a explicar justamente mucho mejor el diagnóstico del niño. ¿Qué vamos a encontrar en este primer grupo de dificultades? Vamos a encontrar deficiencias en la reciprocidad socioemocional, que pueden variar desde un acercamiento social anormal y fracaso en la conversación en ambos sentidos, pasando por la disminución de intereses, emociones o compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a conversaciones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Podemos encontrar aquel niño que puede aislarse completamente del grupo de niños, o podemos encontrar aquel niño que se acerca pero no sabe cómo establecer una interacción con los chicos. O puede estar dentro del grupo y él está jugando solo, no se interesa, digamos, por las otras personas o por los otros niños, o no se interesa por lo que ellos están realizando. Son niños que pueden tener dificultades, obviamente, en la conversación, de ida y vuelta, el poder iniciar y el poder responder a los intercambios conversacionales. A veces hay niños que les haces una pregunta, les dices algo, les quieres hablar, y los niños no reaccionan y miran hacia otro lado. O niños que sí, aparentemente te están mirando, pero su contacto es visual, su contacto visual es fugaz, e inmediatamente mira hacia otro lado, ¿no? Entonces, también vamos a encontrar esas dificultades. ¿Qué más? Deficiencias en conductas comunicativas no verbales, como por ejemplo el tema de la mirada. Entonces vamos a ver un contacto visual escaso o deficiente, porque sí es capaz de repente de voltear a su nombre, pero fue un segundo y ya no puedes continuar hablando con él porque el niño mira hacia otro lado, o sencillamente el niño no responde. Entonces vamos a encontrar aquí poca integración entre esa comunicación verbal y no verbal. En este momento, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy integrando mi comunicación verbal a la no verbal. Entonces, no estoy solamente sentada frente a la máquina y hablándoles como un robot. Entonces, hay una serie de movimientos, expresiones gestuales, corporales, que yo estoy haciendo uso para poder comunicarme. Entonces, en el caso de los niños con TEA, vamos viendo dificultades en esta comunicación no verbal, en la dificultad para comprender los gestos, las emociones también de los otros niños, ¿no? Entonces, ahí tenemos otras características dentro de este primer grupo. ¿Pero qué más? Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, que pueden variar de ciertos comportamientos o cómo ajustarse de repente a determinados contextos. A veces hay niños que ingresan de repente a lugares amplios con muchas personas y tienen dificultades para poder entrar a estos grupos, o dificultades para poder compartir juegos imaginativos, ¿no? Entonces, muchos de los niños no hacen un uso funcional de los juguetes. Les colocan los juguetes sobre la mesa de trabajo y lo único que hacen es probablemente metérselos en la boca, los tiran, o también podemos ver ciertas conductas inusuales o repetitivas, ¿no? Entonces el niño de repente se centra solamente en alinearlos, en ponerlos de una determinada manera, o juega por sí solo, porque también podemos encontrar eso, que él hace un juego, pero no permite que la otra persona pueda participar o integrarse en su juego, ¿no? Entonces, este es el primer grupo de dificultades que vamos a ver. Comunicación e interacción social. ¿Qué más? El segundo grupo, recuerden, son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses, actividades que se pueden manifestar con las siguientes conductas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos movimientos
utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Entonces, ahí, ¿qué podemos ver? Podemos ver, por ejemplo, aquellos niños que aletean, o aquellos niños que tienen un movimiento particular con las manitos, o a niños que alinean los juguetes y todos los objetos, ¿no? Y el padre te dice, mi hijo alinea todo lo que ve, pero a veces ellos lo toman como una conducta más bien positiva y te dicen, mi hijo es muy ordenado, nada puede ver desordenado, ¿no? Y el padre a veces ni sospecha, obviamente, que se trate de un trastorno del espectro autista, pero la idea es ir viendo justamente esta conducta con otras, o sea, no quiere decir que todos los niños que sean ordenados van a tener un trastorno del espectro autista, ¿no? O sea, tenemos que observar todo por ello. Ahora, son chicos que son poco flexibles a los cambios, entonces los niños quieren a veces las cosas de una determinada manera, pasar por el mismo lugar, tienen ciertas, digamos, fijadas ciertas rutas para ir de repente al colegio o para ir a un determinado lugar, y si la mamá o el papá varía de ruta, ahí es donde se van presentando algunas conductas justamente inadecuadas porque no saben justamente cómo poder enfrentarse o adaptarse a estos cambios, ¿no? Saludan de determinadas maneras o quieren comer a veces los mismos alimentos en el mismo día, entonces son chicos que no varían sus alimentos o a veces quieren comer solo alimentos verdes. Entonces, si les dan otro tipo de alimentos, el niño también puede mostrar rabietas, entre comillas, o conductas justamente de inadaptación. A veces también vemos que el niño ingresa de repente a los lugares con un determinado objeto, entonces hay ciertas fijaciones y son poco flexibles a que nosotros les variemos justamente a ellos las rutinas. O hay niños que te dicen los papás, mi hijo tiene un muñeco desde los 9 meses y ya tiene en este momento 4 años y mire su muñeco todo sucio y él a todo sitio va con su muñeco sucio, ¿no? Porque no puede desprenderse de este muñeco. Entonces, la tercera característica está muy relacionada con esto, esos intereses muy restringidos, muy fijos, que son anormales en cuanto a intensidad, si lo comparamos obviamente con otros niños de su edad cronológica, ¿no? Entonces, hay cierta preocupación por objetos, por intereses, niños que de repente te dice el papá, el niño tiene 2 años y tiene 3 años y ya sabe leer, ya está muy interesado por las letras, por los números, ¿no? Entonces a veces el padre te dice, pero no, es imposible que mi hijo tenga autismo, porque tengo el trastorno del espectro autista, porque mi hijo es muy inteligente. Lo que pasa es que se confunde mucho. El hecho de decir TEA no quiere decir que la capacidad intelectual tenga que estar por debajo del promedio, y ahorita eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, hay niños que se memorizan los nombres de las banderas y redundan en un determinado tema, ¿no? Entonces, ¿todos los niños van a tener las mismas características? No, cada niño es un niño diferente del otro. Entonces, por más que tenga yo 2 niños, 3 niños, 4 niños con TEA, grado 1, grado 2, grado 3, cada uno va a ser muy diferente. Una cuarta característica dentro de estos patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento es acerca de la hiper o hiporreactividad a ciertos estímulos sensoriales, ¿no? Entonces es bastante común escuchar a un padre que nos diga, mi hijo no tolera ruidos fuertes, mi hijo olfatea, ya sea los objetos o ya sea incluso a las personas, se acerca a las personas y empieza a oler o quiere estar palpando o agarra los codos o agarra alguna parte del cuerpo de las personas, ¿no? Entonces, esas características también las podemos encontrar. Aquellos niños que el padre dice, hay cierta indiferencia aparentemente al dolor o a la temperatura, se caen fuerte y el papá te dice, pero ni siquiera llora, o le puedes dar algo muy caliente y ni siquiera es capaz de hacer un gesto de que le ha quemado, porque puede soportar temperaturas altas, ¿no? Entonces, estas características también las podemos encontrar en los niños, ¿no? Entonces, vamos viendo que los chicos con TEA
van presentando características en estos puntos, pero no necesariamente va a tener todo. Y niños que en este momento probablemente ya no tengan las mismas características que tenían a los 12 y a los 3 años, porque han ido variando, han ido disminuyendo, han ido apareciendo otras. Entonces, eso es lo que se suele ocurrir con los chicos con TEA. Ahora, con respecto a la gravedad, les había mencionado que cuando se hacen los diagnósticos del trastorno del espectro autista, el especialista especifica el nivel de gravedad. Y este nivel de gravedad se va a basar en estos deterioros de estas dos áreas, de la comunicación e interacción social y de la aparición de estos comportamientos restringidos y repetitivos. Y es por ello que se habla de un nivel 1, 2 y 3. En el 1 es un niño que va a necesitar ayuda, pero en el 2 va a necesitar ayuda notable. Y en el grado 3 necesita ayuda notable. Entonces los manuales del diagnóstico dan justamente todas las características que están presentes en estos grados para que el especialista pueda justamente identificar estos diagnósticos, ¿no? Y hay pruebas especializadas en este momento para poder diagnosticar el trastorno del espectro autista desde niños pues muy pequeños, incluso desde los 2 años ya estamos encontrando indicadores de alerta de un trastorno del espectro autista que puede orientar el trabajo lo más temprano posible, ¿no? De la misma manera como hemos hablado en el trastorno, en el inicio tardío del lenguaje, o en el trastorno del desarrollo del lenguaje, cuanto más temprano empecemos a trabajar, obviamente vamos a tener un mejor pronóstico de este niño. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en cuenta de acuerdo a lo que nos indica el DSM-5, que es el manual de diagnóstico para los diferentes trastornos del lenguaje y de comunicación? Que estos síntomas tienen que estar presentes en las primeras fases, ¿ya?, del desarrollo. Estos síntomas obviamente van a causar deterioros en aspectos sociales, en aspectos académicos, en aspectos laborales, cuando estamos hablando obviamente ya de un joven o de un adulto. Ahora, estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? O sea, podemos encontrar un niño con trastorno del espectro autista y además tiene una discapacidad intelectual, pero ¿cuándo es que el especialista define si es uno o el otro? Porque también se puede dar ese caso. No necesariamente todos los niños con TEA van a tener discapacidad intelectual. Y no todos los chicos con discapacidad intelectual van a tener también el trastorno del espectro autista. Aquí lo que marca la diferencia es la comunicación. En un niño con discapacidad intelectual, vamos viendo que sí hay intentos comunicativos, pero que obviamente se muestran interferidos por sus posibilidades lingüísticas, cognitivas, motrices, pero sí tiene la intención. En cambio, en un niño con TEA y que además tiene una discapacidad intelectual, vamos a ver que esa intencionalidad comunicativa está por debajo de lo que se espera para ese desarrollo, digamos, para ese desarrollo mental o ese desarrollo adaptativo, ¿no? Entonces, es por ello que, nuevamente insisto, aquí, si estamos hablando de discapacidad intelectual, por lo tanto, el diagnóstico no solamente lo podemos hacer los especialistas del lenguaje, sino que necesitamos a un psicólogo, pero un psicólogo especialista en el área y que haya tenido pues bastante experiencia en el área de diagnóstico, porque si no puede ser confundido este diagnóstico y le damos pues otro rumbo, digamos, de trabajo a este niño, ¿bien? ¿Qué más? Cuando hacemos el diagnóstico del TEA, también especificamos entonces. Recuerden que entonces, tenemos dos áreas grandes de desarrollo. Los problemas de comunicación e interacción social y los patrones repetitivos de comportamiento. Esas son las dos dificultades básicas dentro del TEA. Sin embargo, un informe
especializado, en este caso un informe psicológico, nos especifica que si es que este niño tiene o no alguna dificultad intelectual, si es que tiene o no alguna dificultad de lenguaje, entonces, ojo, no todos los niños con TEA van a tener esa necesidad de trabajar vocabulario, estructuración, pero sí a nivel pragmático es donde van a mostrar mayores problemas, ¿no? En cambio, hay niños que desde muy pequeñitos obviamente hay que trabajar también el área del lenguaje. Entonces, por eso que los informes nos especifican si ese niño con TEA tiene o no discapacidad intelectual, si es que además lo acompaña una dificultad de lenguaje para iniciar también una terapia, si es que está asociado a alguna afección médico-genética, y para ello obviamente necesitamos otro tipo de especialistas que hayan analizado y diagnosticado obviamente al niño, y a veces pueden estar presentes en algunos trastornos del desarrollo neurológico o con problemas motores, por eso ahí menciona en el DSM-5 con catatonía. Aquí se refiere a algunos problemas de tipo motor específicamente, ¿no? Pero generalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Los dos primeros, con o sin déficit intelectual acompañante, con o sin deterioro del lenguaje acompañante. Luego vamos a ver un video para que ustedes puedan ver las diferencias que hemos ido ya viendo con los niños anteriores, ¿no? A la niña que les he mostrado hace un momento de 2 años, podemos ver que, si bien es cierto, hay dificultades en su lenguaje, pero es una niña que tiene sonrisa social, que usa los juguetes de manera funcional, que tiene intencionalidad comunicativa. ¿Qué hubiera pasado si a esa niña, además del problema del lenguaje, veíamos dificultades en cuanto al uso de los gestos, de la expresión corporal, la expresión gestual? Entonces ahí ya el problema hubiera sido obviamente mayor y estaríamos hablando de un TEA, ¿no? Imagínense ustedes a esa niña que hemos visto hace unos minutos en el video, pero sin intencionalidad comunicativa, sin un juego funcional, con conductas de repente repetitivas, con problemas para poder adaptarse a cambios, a rutinas. Ahí estaríamos hablando de un niño con TEA. Bien, para seguir avanzando en esta parte y después ver el tema de las preguntas, ¿qué encontramos en cuanto a lo que es la comunicación? Miren, en cuanto al área de comunicación y de lenguaje, nosotros podemos encontrar, ahora ya no se habla como antes se hablaba autismo, en cambio ahora se habla del trastorno del espectro autista, porque estamos viendo un continuo. Imagínense ustedes un arco iris y el niño A tiene un poquito de este color, del color 2 y del color 7. El niño 2 tiene del color 6 y del color 4. Entonces, por eso es que se habla de un espectro, y el nivel de severidad, como les he mencionado, puede ser también muy variado. Entonces, en comunicación, nosotros podemos encontrar desde una ausencia o trastorno del lenguaje hasta probablemente una comunicación pero limitada para la edad cronológica que se espera. Entonces, veamos qué podemos encontrar en este nivel, digamos, mucho más inferior. Podemos encontrar ausencia. El niño a los 2, a los 3 años y no dice absolutamente ninguna palabra. O podemos encontrar un trastorno del lenguaje en este niño. O sea, tiene digamos, un lenguaje, pero muy limitado. Tiene algunas palabritas, pero muy pocas para la edad cronológica. ¿Qué más? No comprende. Y vemos que hay una comprensión no verbal que también está alterada. Entonces, imagínense ustedes en un extremo a este niño, aquel niño que no habla, aquel niño que no comprende, pero que además de eso no utiliza un lenguaje gestual, no utiliza los gestos para pedir, no utiliza los gestos para mostrar, no voltea ante el llamado por su nombre para poder interactuar con las otras personas. Entonces, ese es un grado muy extremo. Pero podemos encontrar otro grupo. Vamos a ir pasando 3 niveles. ¿Ya? En un segundo nivel, imaginémonos a un niño que sí tiene palabras, por eso ven ahí en la diapositiva, dice ecolalia, lenguaje repetitivo.
¿Qué podemos ver a veces en los niños en la evaluación? ¿Tienen palabras? Sí, el papi te dice, habla bastante, pero ¿qué ocurre? Es un lenguaje solo repetitivo, no lo utiliza de manera funcional, ¿no? Entonces al niño le dice, ¿quieres pan? Y el niño, ¿quieres pan? Y el niño probablemente come el pan inmediatamente, pero no hay un lenguaje funcional, o muchas veces está limitado solamente para pedir y nada más, ¿no? Entonces al niño de repente ya está haciendo terapia, ya está en un año de terapia, año y medio de terapia, y ya es capaz de hacer esto, o de señalar con el dedo y decirte pan, o decirte carro, pero, por ejemplo, el niño no es capaz todavía de mostrar, de compartir intereses, de hacer preguntas, o de responder de repente a una conversación. ¿Por qué? Como pueden ver ustedes en la diapositiva abajo, la comprensión es limitada. Entonces, comprende algunas cositas simples, sencillas, lo que ya ha trabajado, pero no es capaz de poder responder preguntas mucho más elaboradas, ¿no? Y seguimos viendo esa monotonía, esa poca coordinación entre el lenguaje verbal y la comunicación no verbal, que son los gestos, la expresión corporal, la expresión gestual. Y podemos hablar de otro extremo en aquellos niños que sí se comunican, entre comillas, pero con un rango limitado de temas, ¿no? Entonces aquí probablemente vamos a encontrar a aquellos niños con un nivel o un TEA grado 1, donde sí vemos que tiene mejor intencionalidad comunicativa, pero sus dificultades, digamos, a veces están, o digamos, hay un lenguaje poco relacionado con el contexto social. A veces te dice una palabra, te dice una frase, pero que no encaja con el contexto, porque está mucho más ligada a ¿qué? A los propios intereses de los chicos. Niños que ya tienen 6 años, 7 años, ya vienen trabajando en la terapia a lo largo de 4 años, pero han logrado muchas habilidades, sin embargo, tienen dificultades en interacción social. ¿Por qué? Porque tienen una comprensión todavía muy literal, no saben hacer chistes, no saben comprender ironías. Entonces un niño de 6, de 7 años, ya vamos viendo ahí ciertas dificultades en cuanto a la interacción. Apaguen sus audífonos, sus micrófonos, por favor. Bien, entonces vemos estas características en el área de comunicación que pueden ser muy variadas. Desde un extremo en no decir ninguna palabra, en no comprender casi nada, en no comprender los gestos, y en el otro extremo en que sí hay palabras, hay cierta intención comunicativa, pero está limitada a determinados temas, ¿sí? Ahora, además de la comunicación, tenemos que en niveles severos, por ejemplo, estas características que vemos a continuación, falta de interés en personas, hay un mínimo contacto ocular, hay un juego sin funcionalidad y hay una incapacidad para la relación con los otros, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, lo vamos a ver en niños con un TEA grado 3, o sea, es un nivel mucho más severo en cuanto a lo que es comunicación, ¿no? Entonces, imaginemos esas dificultades de lenguaje que hemos visto hasta la clase anterior, pero que además tiene falta de interés en las otras personas, no establece el contacto ocular, hay un juego sin funcionalidad y no le interesa relacionarse con sus compañeros. Entonces, si ustedes están viendo en sus niños este tipo de dificultades, lo más probable es que no estemos hablando de un trastorno del desarrollo del lenguaje, sino de indicadores de alerta de un trastorno del espectro autista. ¿No? En lo que es la pragmática, y para eso era importante, como les había mencionado ya desde la primera clase, el primer módulo que han llevado ustedes con el profesor Alejandro Dioses estuvo relacionado a las bases conceptuales y a las... ¿Por qué? Porque necesitábamos saber primero
qué es pragmática, qué es léxico-semántica, qué es morfosintaxis y qué es fonético-fonológico. Entonces, ahorita, antes de pasar a preguntas, quiero terminar con estas diapositivas para poder comprender mejor la idea general de este TEA y luego pasar a un video conjuntamente con las preguntas para que podamos cerrar mejor este tema. Bien, entonces en pragmática, que ustedes ya inmediatamente están haciendo memoria acerca de lo que ya han llevado con el profesor Dioses en pragmática, ¿ya? ¿Qué es pragmática? En un niño con TEA, ¿qué vamos a ver? Problemas en cuanto a la intencionalidad comunicativa. Entonces, esa intencionalidad comunicativa puede ser muy variada, puede ser una escasa intención o puede ser una limitada intención comunicativa o sujeta básicamente a determinados temas de interés. ¿Qué más? Hay una comprensión literal de los mensajes. Entonces, cuando el niño ya tiene a veces 4, 5, 6 años, ya tiene un mejor nivel de vocabulario, en cuanto a lo que es la comprensión, son niños donde de repente a veces la mami te dice, por ejemplo, no me entiende cuando yo le digo, me muero de hambre, ¿no? Entonces el niño inmediatamente no asocia, me muero de hambre, ellos inmediatamente comprenden la palabra de manera aislada, me muero, y te dicen, no, no te mueras. Entonces, porque está comprendiendo de manera literal, ¿no? Entonces, es mejor que en esos casos la mami diga todavía, tengo hambre, pero si dice, me muero de hambre, pues obviamente el niño no lo va a entender como nosotros queremos. Hay dificultad para el manejo de las reglas conversacionales. Conforme van creciendo los niños, no saben cómo iniciar una conversación y es por eso que parte de las terapias es que a los niños les enseñamos como guiones, como guión paso 1, paso 2, paso 3, cómo es que tiene que desenvolverse en determinadas situaciones, pero que incluso lo podemos ver desde algo muy básico como es el saludo. En niños chiquititos, de 2 años, de 3 años, una de las habilidades que trabajamos dentro del área de intervención es, por ejemplo, el saludo, porque lo vamos a necesitar tanto para todas las sesiones, el saludo y la despedida, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, obviamente, si el niño no dice palabras, yo le voy a enseñar a que mueva la manito, ¿no? Entonces, hola Pepe, y muevo la manito. El niño tiene dificultad incluso para usar el gesto, y a veces tú le dices, hola Pepe, y el niño, que ya está trabajando la terapia, te hace lo contrario, más bien, y te hace esto, porque no sabe utilizar el gesto de manera adecuada, o a veces incluso no eleva la mano, y lo hace hasta hacia abajo, y hacia abajo solamente te la está moviendo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que enseñarle a los chicos, porque hay dificultades justamente pragmáticas. Dificultad en el uso del lenguaje figurado. Un niño de 6, de 8 años, de 9 años con TEA, y de repente le dice, ay, estás caminando como una tortuga. Entonces, el niño no es capaz de imaginarse que le estás diciendo que estás caminando lento. Él inmediatamente se va a imaginar a la tortuga y te dice, yo no soy tortuga, ¿no? O a veces una maestra que le dice a su niño, hola corazón, ¿cómo estás? Y el niño te mira y te dice, yo no soy corazón, yo me llamo tal, ¿no? Entonces, no entiende el niño este lenguaje figurado que nosotros podamos utilizar con él, obviamente con otro tipo de connotación, ¿no? Entonces, esas son las dificultades pragmáticas que podemos observar en los chicos con TEA según los autores que ustedes ven en la parte inferior, según Artigas, Flores y Belinchón. ¿Qué más podemos encontrar? Aquí, a continuación, por ejemplo, vemos otras ideas, otros aportes de también Berko y Bernstein, y nos mencionan estas características. Nos dice, el niño con TEA tiene dificultad para comprender significados que reciben los nombres, ya sea de manera aislada o dentro de una frase. Entonces, a veces a ellos les decimos de repente una frase o les enseñamos una palabra, ¿no? Por ejemplo, hay niños a quienes
les podemos enseñar de repente un niño, imaginemos un niño de 5, de 6 años, sabe que es caliente, sabe que es frío, pero si yo hago una analogía, él no es capaz de poder comprender o completar esa analogía con las palabras que yo le he enseñado, ¿no? Y hay dificultad para poder aprender justamente los significados. Es más fácil aprender el nombre de las palabras, pero no los significados, ¿no? Entonces, el significado necesito yo las definiciones, que el niño pueda responder a preguntas. En el segundo punto vemos déficit en la conceptualización de papeles en las perspectivas de la conversación. Entonces, aquí vamos a ver, y que está muy relacionado justo con la tercera, la falta de respeto de turnos. Entonces, al niño le establecemos una conversación y no nos deja hablar. El niño sigue, habla, y no se da cuenta que ya es el turno de la otra persona, ¿no? O a veces, por ejemplo, lo que yo he hecho muchas veces en una evaluación es lo siguiente. El niño está hablando y yo dirijo mi mirada al techo, a los costados, dirijo la mirada hacia cualquier otro lado. Una persona sin dificultades pragmáticas, como cualquiera de ustedes, si ustedes me están hablando y yo miro a otro lado, ustedes inmediatamente pues van a decir, uy, algo estoy diciendo, ya la aburrí a Mónica, le he dicho algo que no le interesa, estoy diciendo algo que no tiene importancia, y por tanto van a hacer lo que sea para poder guiar la conversación, o probablemente se van a callar. Estos niños con TEA no se dan cuenta de ello, o sea, siguen hablando en función a sus intereses, pero no se dan cuenta de esa retroalimentación dentro de una conversación y de los papeles en las que primero yo pregunto, luego tú respondes, luego intercambio los papeles, pero en ellos hay ese tipo de dificultad. Y otra característica es la inversión pronominal. Aquí me refiero a qué específicamente. Cuando el niño dice, Pepe quiere, y no te dice yo quiero, entonces hablan por lo general en tercera persona dentro de una conversación. Entonces, a eso me refiero con la inversión pronominal. Recuerden, ahí tenemos otro concepto más. Hemos hablado de ecolalia. La ecolalia es una repetición. Sin embargo, hay ecolalias inmediatas y hay ecolalias diferidas también. Inmediata es cuando yo le pregunto al niño, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? El niño repite inmediatamente conmigo. Puede repetir todo o puede repetir solamente una parte de la frase o la última palabra de la oración. En este momento ya estamos hablando de inversión pronominal y me olvidaba de la ecolalia diferida. La ecolalia diferida es cuando el niño está repitiendo todo lo que escuchó en la televisión temprano y lo va repitiendo no solamente en el día, sino en otros días. O escucha lo que dijo la profesora y lo va repitiendo sin sentido, o sea, no son enunciados que se ajusten al contexto y solamente las va repitiendo en cualquier momento. Y ahorita tenemos la inversión pronominal, que es cuando la persona, en este caso con TEA, se comunica en tercera persona. ¿No? Ahora, entonces, hemos visto las dificultades pragmáticas, pero también tenemos dificultades léxico-semánticas. Recuerden que esto depende de los niños. No todos los niños van a tener dificultades del lenguaje. Las dificultades van a ser diferentes y es por ello que hacemos una evaluación para ver exactamente dónde tenemos que trabajar con el niño. En el componente léxico-semántico, ellos van a tener sobre todo dificultades para adquirir verbos. Los sustantivos son un poco más sencillos de poder adquirir, pero en el caso de los verbos es un poco más complejo. Y sobre todo, aquellos que implican estados, como ven en la diapositiva, estados de vivencias internas y sus variantes. Me refiero a pensar, suponer, creer. Enseñarle esos verbos es pues muy complejo. En cambio, si yo al niño le enseño pintar, comer, dormir, son verbos que los puedo representar incluso de manera concreta con los juguetes,
pero a ver si alguno de ustedes me da una idea de cómo trabajo con el niño el pensar, suponer, creer. Esos verbos son mucho más difíciles de poder trabajar con ellos, ¿no? Por eso es que apuntamos en un inicio a trabajar los verbos que sean más fáciles de poder representarlos a través de juegos, a través de situaciones cotidianas, a través de los juguetes que podamos emplear. Ahora, como ya les había mencionado, en el componente léxico semántico, o sea, el niño va a tener una dificultad, ¿para qué? Para poder seleccionar este aspecto lingüístico o literal y el aspecto contextual. Entonces vemos ahí, por ejemplo, un enunciado. La madre le dice al niño, anda volando a guardar tus cosas. Y el niño responde, no sé volar, ¿no? Entonces, tiene dificultades para poder justamente dar una comprensión a las palabras, a las oraciones en determinados contextos, ¿no? Entonces, estos son objetivos obviamente mucho más complejos que tenemos que enseñarles a los niños dependiendo del grado de TEA que tengan a partir de los 6, 7 años en adelante, ¿no? Porque cuando son más pequeños, obviamente estas habilidades son muy complejas y muy difíciles de poder lograrlas con ellos. Recuerden que los objetivos van a depender del informe de evaluación. Si el niño tiene aparentemente un adecuado desarrollo del lenguaje y solamente sus limitaciones están en la comprensión inferencial, en la comprensión de metáfora, de chistes, pues los objetivos van a ir enfocados específicamente a este aspecto. Ahora, en el componente morfosintáctico, vamos a ver aquí, dependiendo de los casos, algo muy parecido con el trastorno del desarrollo del lenguaje. Vamos a tener problemas con los artículos, con las preposiciones, con el uso de pronombres, con las palabras referidas a parentesco, si es mi padre, si es mi primo, si es mi prima, si es mi tío. O sea, ellos se van a confundir bastante con esta información. También vamos viendo la dificultad en el caso del empleo de estructuras sintácticas, no solamente con las preposiciones, pronombres, artículos, sino también con los verbos. Y es por ello que trabajamos prioritariamente aquellos verbos relacionados con sucesos más cotidianos, dormir, jugar, caminar, ¿no? Y esta información la podemos obtener a través de algunos aportes de autores como Puyuelo y Rondal. En esta diapositiva tenemos algunas ideas y aportes de ciertos autores donde nos dicen qué cosa. Por ejemplo, en el caso de Valdés y Ruggeri, nos dice que el componente sintáctico lo indican como que es el componente no alterado dentro de los niños con TEA, ¿no? Digamos, de manera general. O sea, habrán algunos niños en los cuales se altera el componente morfosintáctico, pero para ellos, básicamente la dificultad es en el componente pragmático del lenguaje, ¿no? Pero el desarrollo morfosintáctico es el menos, digamos, alterado. Para otros autores, como Berko, Bernstein, Puyuelo y Rondal, vemos que ellos sí mencionan que hay un uso limitado de sus estructuras sintácticas, ¿no? No dice que hay escasez, pero sí hay un uso limitado. Pueden haber retrasos en la adquisición también, es decir, no dicen las palabras cuando deberían aparecer, no dicen las holofrases o no dicen las palabras justapuestas o las frases simples cuando deberían aparecer, y para eso debemos recordarles el desarrollo del lenguaje. Se reducen las formas de las estructuras para poder iniciar la interacción, por ejemplo, en el caso de preguntas, ¿no? Entonces, hay oraciones de repente de tipo imperativa para pedir algo, o mencionan sustantivos solamente para nombrar lo que quieren, pero por ejemplo no hacen preguntas. Entonces ahí ya tenemos oraciones interrogativas, que es uno de los objetivos a trabajar con los chicos con TEA. Y también vamos a encontrar dificultades con algunos morfemas. Acá, por ejemplo, lo más resaltante es de que los chicos con TEA tienden a regularizar, digamos, el uso de algunos verbos, ¿no? Entonces, dicen, por ejemplo, fuido en lugar de fui. Entonces, esa terminación ido que la encuentran en algunos verbos, la van regularizando y generalizando
para otros verbos de manera indistinta, ¿no? Entonces tienen dificultades en cuanto a la conjugación también de verbos. Y en el componente fonético, fonológico, lo que podemos ver aquí es de que autores coinciden que es el componente menos afectado. Vamos a ver que sí, hay algunos niños que tengan de repente errores en cuanto a la pronunciación de algunos sonidos, pero sobre todo con ellos centramos el trabajo en otros componentes que son los más prioritarios, ¿no? Y es por ello que los autores mencionan que en estos componentes hay buenas habilidades, pero se refieren al aspecto segmentario, ¿no? Es decir, me refiero a los sonidos, el poder decir chino, el poder decir bota, el poder decir casa, el poder pronunciar de manera correcta cada uno de los sonidos. Pero, ¿qué ocurre? En este componente hay que mencionar también un nivel suprasegmentario dentro de la pronunciación, y me refiero, y de repente las personas que en este caso ustedes hayan en algún momento atendido o visto a un niño con TEA, van a percibir que en su prosodia hay una particularidad, entonces hay una entonación diferente, no hace variaciones en cuanto a la entonación, es una prosodia muchísimo más plana, ¿no? A veces como si estuvieran cantando, o a veces de manera robótica, entonces vamos viendo justo dificultades, sí, en ese nivel suprasegmentario, ¿no? Entonces es típico ver en ellos un tonito o un tono o una entonación totalmente diferente al momento de emitir una palabra o una oración. Antes de pasar al video, quiero preguntas para poder comprender esto mejor. A ver, quiero ver si hay por aquí alguna pregunta. Apaguen sus micros, por favor. A ver, dice, acá hay un comentario de una de mis compañeras. Hola, Carmen, déjame un ratito leer un comentario de una de sus compañeras. Dice, esa niña hace contacto visual. Ah, ya, bueno, se está refiriendo a la niña anterior. Para poder cerrar, dice, esa niña hace contacto visual. Yo trabajo con niños con TEA. Tengo uno que lo conozco desde que tiene 3 años, ahora él tiene 10, y no habla, no emite ni sonidos, pero sí señala y entiende algunas órdenes. Le enseñamos a utilizar pictogramas para aprender a pedir lo que desea. Perfecto, claro, está muy bien lo que ha mencionado su compañera. Ha notado que justamente el contacto visual de la niña anterior es imposible que coincida con los indicadores de un trastorno del espectro autista, y efectivamente el caso que ella menciona de un niño de 10 años actualmente, pues estemos hablando de un TEA de grado 3, ¿no? Porque no ha ido ganando las palabras que necesitaba, pero su comunicación en este momento está básicamente limitada al uso de algunas imágenes. A ver, vamos a ver si por acá ya no hay otra pregunta. Bien, ahora sí, puedes comentar, preguntar lo que estabas intentando decirnos. Gracias, Miss. Buenas tardes. Hola, Carmen. Bueno, yo tengo un niño que tiene 9 años. El niño fue descuidado mucho por los papás. Recién el año pasado ingresó a la inicial y no, como decía la pregunta ahí, no habla. Algunas palabras como agua, nada más, y su mirada siempre está perdida, mirando el cielo, la pared, nunca. Entonces es un poco difícil, y con los papás piensan que el niño sí va a hablar, el niño está bien, solo que está un poquito, sí es parte de la familia, son así. Ahorita ¿no? ya tiene 4, 5 años. 9 años tiene. 9. Que recién ha ido al inicial. Bueno, mire, recién el inicial. En ese caso, pues,
Definitivamente no estamos hablando de un problema simple de lenguaje, sino de un problema severo. Aquí lo que se necesita urgente es un proceso de evaluación para poder identificar si es que efectivamente se trata de un trastorno del espectro autista o una deficiencia intelectual severa. Pero para eso necesita que se intervenga no solamente el especialista de lenguaje, sino en primer lugar una evaluación psicológica y una interconsulta neuropediátrica también. Eso es básico, o sea, ahí tenemos que derivarlo inmediatamente. Si no hay una institución privada a un hospital urgente, bueno, ahorita la situación está un poco difícil por el tema de la pandemia, pero apenas pase todo esto, ya no debemos esperar más tiempo, ya es un niño grande y necesita pues probablemente ya una educación especial, pero hay que orientar ese tipo de educación. Y hablar de 9 años, tampoco podemos esperar que obviamente el niño ya hable a esa edad. Podría ir ganando algunas palabras, pero si es que las llega a ganar, pero ya es imposible poder revertir a esa edad todas esas dificultades, pero ya ese es un problema bastante severo. Dice, licenciada, una consulta, y si mi niño es hiperactivo, no presta atención, no le gustan los juguetes, los tira al suelo, solo juega con la pelota, y si se comunica para pedir los objetos, tienes 3 años, podría tener TEA. A ver, miren, una cosa es hablar de hiperactividad, que puede ser comórbide a un niño con TEA, pero para eso igual necesitamos una evaluación neuropediátrica y una evaluación psicológica para poder descartar. Ahora, en un niño con 3 años es imposible ahí todavía hablar de una hiperactividad. Ahí tendríamos que ir observando. Dice, no presta atención. Uy, se me fue el mensaje para arriba. A ver, si tiene 3 años, ya como hemos ido viendo, por ejemplo, tienen ustedes como referencia el video de la niña que he pasado al iniciar la clase. Ella es una niña de 2 años y medio, pero si bien es cierto, hay características lingüísticas alteradas, pero en lo demás, ella está dentro de la norma. Algo así debería desempeñarse este niño en aspectos sociales, en aspectos no verbales, en aspectos cognitivos, pero si tú ves que tiene bajo vocabulario, que tiene muy pocas frases, que su intencionalidad comunicativa sobre todo es muy limitada, entonces necesitaríamos ahí urgente una evaluación para ver exactamente hacia dónde se están perfilando estos indicadores. Mira, yo les di mi teléfono la semana pasada. En todo caso, me escribes para yo poder de repente orientarte. Me puedes enviar de repente un video pequeñito de sus actividades cotidianas para yo poder observarlo, al menos a través de un video, y darte mi apreciación. Recuerden que es imposible que nosotros sin ver al niño podamos emitir una opinión. Tenemos que observarlo. En este caso, bueno, el tema de la pandemia no nos está permitiendo observar a los chicos de manera presencial, pero creo que el video podría ser una alternativa. Ya tienen mi número, escríbeme, me mandas un videíto de tu hijo para nosotros poder observarlo y yo ya poder darte mi apreciación si es que veo sospecha de alerta de algún TEA, o es que estamos hablando solo de un problema de lenguaje asociado a su problema conductual. Dice, hay niños con TEA que intelectualmente son muy inteligentes, exacto, sin dificultad en lenguaje, pero con problemas de conducta, exactamente. Sí, buenas tardes, una consulta. Quería comentarle. Espera un momentito, déjame cerrar este comentario, ¿no? Su compañera Natalie menciona, hay niños con TEA que intelectualmente son muy inteligentes, sin dificultad en lenguaje, pero con problemas de conducta. Exactamente, sí. Ahí vamos a ir viendo sobre todo las dificultades para adaptarse a cambios, a rutinas, son poco flexibles a los cambios. Entonces, en estos niños, por lo general, el trabajo es básicamente en psicología. Cuando tienen dificultades de repente en la interacción social, trabajamos lo que es lenguaje con ellos,
pero dirigido el trabajo específicamente al componente pragmático, no al léxico, no al fonológico, no al morfosintáctico, porque ahí no tienen ningún tipo de dificultad. Ahora sí, ¿me ibas a decir algo, Cindy? Sí, mis buenas tardes. Quería comentarles, yo tengo un hijito que tiene TEA. Él el año pasado le llevé a sus citas médicas no, sino un diagnóstico psicológico para ver el nivel en el que estaba, ¿no? Porque él el año pasado también tuvo dificultad con el frenillo, tenía frenillo, entonces lo tuvimos que intervenir y es por eso que no avanzaba en el lenguaje. Entonces la psicóloga que le vio a Cristian me dijo que él estaba bastante bien en la parte intelectual, porque era un niño muy inteligente, se sabía las cosas, los números, incluso él ahora ya un poco está leyendo, ¿no? Ya tiene 6 años, cumplió en julio. Y ahora de repente por la circunstancia, ¿no?, de la pandemia, porque él llevaba sus terapias de lenguaje, yo he decidido mediante músicas, canciones, porque veía que a él le gustaba, repetía las palabras. Y como que así su lenguaje ha ido un poco más avanzando, ¿no? Las canciones que le gustaba, él las canta, las repite, todo, ¿no? Y también ya se comunica conmigo un poco más, ¿no? Cuando quiere algo me dice mamá leche o mamá esto, ¿no? Lo cual el año pasado no me decía nada, ¿no? Y yo asustada y sin saber que también tenía la dificultad del frenillo. Entonces, mi consulta es lo siguiente, lo que sí veo en mi Cristian es que es bastante inquieto. Él, lo que le gusta, sí, a él le tienes que, o sea, él está en constante, digamos, quiere estar haciendo, ¿no? Y él termina rápido, se aburre y ya quiere hacer otra cosa más. Claro. Entonces, lleva sus clases así de Zoom, le puesto una clase de juego, y sí veo que también le llama la atención, está jugando, no interrelaciona, pero tiene esa dificultad del ecolalia, porque cuando la Pris le pregunta, Cristian, ¿cómo estás? Él le dice, ¿no? Cristian, ¿cómo estás? ¿No? Exactamente. Bien, Sí. ¿no? Repite. Bueno, es importante, Cindy, que de todas maneras, si bien es cierto ahorita no se están dando las terapias presenciales, de todas maneras tengas el apoyo de una especialista de lenguaje que pueda orientar el trabajo en casa. Ahorita lo que estamos haciendo la mayoría de terapeutas es orientar específicamente a las familias, ¿no? Porque si pretendemos que obviamente una sesión de terapia que dura 45 minutos, el niño solamente esté fijado frente a la máquina, probablemente no lo vamos a lograr. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar específicamente con la familia. Si es que el niño tolera estar algunos minutos frente a la máquina, lo estamos haciendo. Pero si no, es básicamente entrenamiento a padres de familia, dándole las pautas a ustedes de qué cosa es lo que tienen que hacer a lo largo de la semana y aprovechar estas actividades cotidianas. Ahora, yo más bien quiero agregar un comentario con respecto a ese frenillo. Mira, si bien es cierto, esa frenectomía que le han realizado va a facilitar que el niño pueda movilizar mejor la lengua, eso es solamente importante para el componente fonético fonológico, para poder emitir algunos sonidos que implican justamente movilizar, pero no explicaría las características del TEA. O sea, no explicaría que un niño yo le diga de repente, a ver, ¿qué es esto? Y el niño no importa, mal pronunciado, pero me lo pueda decir. Entonces, no es que la operación del frenillo o la frenectomía tiene una relación directa con el aumento de vocabulario, de comprensión, de frases o de pragmática. O sea, no es así. Eso solamente va a mejorar la pronunciación de aquellos sonidos donde implican, obviamente, una movilización de la lengua, como en el caso de la R, de la L, porque tiene que mover la lengua, pero, por ejemplo, en la no tiene nada que ver el frenillo, o en una o en una B, en una P, tampoco. Ahí no tiene nada que ver el frenillo. Entonces, sí es importante lo que se le ha hecho, pero no sería, digamos, no hay una causa directa en este momento de que tu niño ha avanzado por el frenillo. No, él está avanzando por otros factores, pero no por el frenillo. O sea, lenguaje y comunicación no tiene relación directa
con el tema del frenillo. Y con respecto, y lo último para poder terminar contigo, en el caso de conducta, es importante, bueno, en los chicos con TEA, no solamente es una intervención o abordaje en lenguaje, también es importante un abordaje en conducta. Es por ello que ustedes también dentro de los módulos van a tener un módulo con el psicólogo Dante Palomino. Dante Palomino es psicólogo y trabaja justamente lo que es modificación de conducta. Entonces, es importante que en tu caso se pueda hacer una evaluación conductual a tu niño, donde se examinen cada una de las conductas problemáticas que tenga actualmente y poder analizar qué es lo que está pasando antes y qué es lo que está pasando después para poder darte las pautas necesarias en el hogar para que puedas poder ayudar a la modificación o sustitución de estas conductas inadecuadas por conductas adecuadas, ¿no? Pero ahí tiene que intervenir psicología. Si gustas igual, ya les anoté mi teléfono para ampliarte un poco más la información específica de tu niño. Me puedes escribir también cualquier cosa para yo poder apoyarte. No sé de qué provincia eres, Cindy. No, Cindy no es, no me acuerdo quién me estuvo hablando. ¿Aló? ¿Aló, mira? Sí, Cindy. Sí. ¿De dónde eres? De Huánuco. De Huánuco. De Huánuco. ¿Ya? Bueno, no conozco ahorita específicamente a alguien de Huánuco, pero ahora, bueno, estamos con los trabajos virtuales que podemos ayudarte desde aquí. Así es que me puedes escribir para yo poder orientarte muchísimo mejor, ¿sí? Bien. Ya, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, ya se los pasé. Bien, vamos entonces a mirar un video de un niñito con TEA, ¿ya? Para poder cerrar el día de hoy con los videos que ya tenía planificado. Ahí. ¿Qué dice? Me había olvidado de parar la grabación. Quiero terminar 2, 3 diapositivas que me faltan para poder ya cerrar con todas sus inquietudes. Bien, algo que ya habíamos hablado en una sesión anterior es acerca de la atención temprana. Existe un consenso internacional, hay bastantes investigaciones, hay bastante bibliografía que ya señala la eficacia de esta intervención temprana en el TEA con la finalidad de mejorar el pronóstico en los chicos, y es por eso de que en este momento nosotros apuntamos a recomendar justamente a todas las personas que trabajan con niños pequeños a que puedan hacer las derivaciones lo más pronto posible, porque cuanto más temprano empiece la intervención, mejores resultados vamos a obtener en el desarrollo de los niños. Y voy a insistir en lo mismo que ya he dicho en sesiones anteriores. Los profesionales que atienden a niños pequeños, aquí incluimos a maestras, a las profesoras de estimulación temprana, a los médicos, a las enfermeras, las técnicas de enfermería, cuando los chicos van a sus controles del niño sano, sus consultas pediátricas, es que ustedes y ellos tienen un rol fundamental en poder justamente ver esos indicadores de sospecha, de detección temprana, para que ustedes puedan hacer una derivación oportuna a una evaluación y tratamientos especializados, ¿no? Entonces, si ustedes ya trabajan con niños de 1 añito, de 2 añitos, y están viendo a niños que no hablan, que no señalan, que no voltean ante el llamado por su nombre, que no sonríen, que no utilizan los gestos son muy importantes. En desarrollo hemos visto en pragmática que hay 2 gestos muy importantes que aparecen en el niño desde los 9 meses, y me refiero a los gestos protoimperativos, que es el gesto para
pedir, es el gesto que utilizamos, la seña para pedir algo, pero también son los gestos protodeclarativos, cuando el niño quiere compartir intereses. Entonces el niño estira su manito, su bracito y va apuntando lo que a él le interesa. Entonces esos gestos deben estar presentes en un niño pequeño. Entonces, si a ustedes les llega un niño de 2 años en el aula y ven estas conductas que no solamente son lingüísticas, sino que a nivel social, a nivel de conducta, les está llamando la atención, inmediatamente ustedes tienen que derivarlo a una evaluación especializada, tienen que intervenir allí psicología, tiene que intervenir neuropediatría, tiene que intervenir lenguaje, el médico hará una derivación también para ver si es que hay algún problema auditivo, pero todo eso se tiene que hacer desde edades tempranas, a no esperar a que el niño cumpla los 4 o 5 años, sino que de manera temprana nosotros podemos ya ir haciendo esto. Y ustedes ya ahora con la formación que tienen, ya van a tener mejor manejo, digamos, de información para que le puedan decir, señora, su niño a los 2 años ya debería hacer esto, esto y esto. Veo que no tienen adecuado nivel de vocabulario, veo que no voltea ante el llamado por su nombre. Entonces ya son conductas que van llamando la atención, que van alertando. Pero si a ustedes solamente le dicen al padre, me parece que tiene un problema de lenguaje y nada más, el padre inmediatamente comprende y percibe que el lenguaje es solamente pronunciación, pero el lenguaje va mucho más allá de ello, como hemos ido viendo en las sesiones diferentes. Estos son los indicadores de alerta que a ustedes los puede ayudar. Entre los 12 y 24 meses, ¿qué podemos ver, por ejemplo, en comunicación social? El uso limitado de los gestos, ¿no? Entonces, no usa gestos el niño, entonces ahí algo está pasando. Se retrasa el balbuceo, se retrasan las palabras, entonces ahí algo está pasando también. Emite sonidos extraños o usa un tonito de voz fuera de lo común, entonces a veces el padre te dice, a mí me llamó la atención porque mi niño decía, y hacía sonidos raros, entonces eso combinado con las otras conductas, me está llamando la atención. Dificultad para utilizar al mismo tiempo los gestos, el contacto visual, la expresión corporal. Hemos visto cómo en el segundo niño hay menos expresión gestual y corporal, hay menos interés por la otra persona. Tenemos que ver la imitación de otras personas o juegos, o sea, si el niño imita o no imita, si no se interesa por los juguetes, si agarra el juguete y solamente se interesa por darle las vueltitas a las llantas, le interesan solamente las cosas circulares y está dándole vuelta y vuelta y vuelta, o a veces hay niños que le interesan cómo producen ciertos sonidos al caerse, entonces los dejan caer y están más interesados en el sonido que producen, pero también en cómo se tambalean sobre la mesa, ¿no? Entonces, son conductas que ya las vamos viendo ya no un día, ya no 2, ya no 3, es una conducta ya, digamos, común y persistente en ellos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe alertar. O a veces el padre te dice, decía tal palabra y ya no la dice, o no la dijo una sola vez y ya no la está diciendo. Entonces, hay interrupción en el uso de palabras que solía decir. Usa la mano de otra persona como herramienta. Entonces, a veces al padre le dices, ¿se comunica? Sí, sí se comunica. Explíqueme cómo se comunica. Ah, me lleva de la mano, te dice el padre, ¿no? Entonces, ellos creen que esto es correcto, que esto es intencionalidad comunicativa, pero no es así. Eso solamente es una conducta instrumental. Nos está cogiendo a nosotros como un instrumento para lo que él quiere, pero ni siquiera es capaz de utilizar un contacto visual. Entonces, esa característica también es muy importante como alerta entre los 12 y 24 meses. En interacción social, no mira directamente a las personas como hemos visto en el niño, y miren, ese niño no era de 12 y 24 meses, es un niño mucho más grande. No responde cuando alguien lo llama por su nombre. El especialista está al frente y a pesar de que está en su campo visual, no es capaz de poder mirarla.
no muestra objetos que le interesan, juega solo, pero no comparte intereses, no disfruta con las otras personas, ¿no? Entonces no es capaz de decir, mira, como un niño con inicio tardío del lenguaje o con retraso del desarrollo del lenguaje, donde estas características no se van a presentar. Entonces, estos problemas de no mirar, no responder cuando lo llaman a su nombre, no mostrar, no compartir intereses, se van a presentar en el TEA, pero no se van a presentar en el inicio tardío del lenguaje o en el trastorno del desarrollo del lenguaje. Igualmente, estos problemas de comunicación no están presentes en el trastorno del desarrollo del lenguaje. Lo vamos a ver en el área, en niños específicamente con TEA. ¿Qué otras características vamos a ver? Hay conductas repetitivas que tampoco las vamos a apreciar en los trastornos del desarrollo del lenguaje. ¿Como cuáles? Mueve las manos, mueve los dedos o todo el cuerpo de forma inusual, va creando ciertos rituales, alinea los objetos, repite las mismas palabras, centra mucho su atención en algunos objetos, como por ejemplo las cucharitas de madera, y el padre te dice, no le interesan los juguetes, solamente se interesan por las chapitas, las piedritas, las cucharas de madera, o las tapas de las ollas, o a veces, por ejemplo, los boletos que nos dan en las combis o en los servicios de transporte público, ¿no? Entonces es un niño que llega a la consulta con su boleto en la mano y tú no se lo puedes quitar o tiene que estar muy cerca del niño, ¿no? Entonces vamos viendo esas características también inusuales. Tiene intereses sensoriales, como ya habíamos visto, fuera de lo común. Oler los objetos, se te acerca y el niño te huele o huele los objetos, la poca tolerancia a los sonidos, o hay niños que llegan con una felpita porque necesitan que esa felpita estar friccionando en su rostro o en alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces esas conductas también las vamos a observar en ellos. Bien, entonces hasta allí hemos avanzado todo lo que corresponde al trastorno del espectro autista. Quiero ver alguna pregunta. Dice una pregunta, ¿cuáles son los pasos correctos para la derivación de los casos, sabiendo que podemos indicar al padre de familia algunas conductas que nos llaman la atención? Miren, aquí lo primero es que ustedes cuenten con un listado, digamos, ya sea de instituciones o de personas o profesionales a quienes ustedes poder hacer una derivación. O sea, necesitamos contar con un psicólogo, con un especialista de lenguaje mínimo, para que nosotros podamos hacer la derivación dependiendo de lo que el niño necesita. Si estamos hablando de un niño con TEA o con sospecha de autismo, pueden ustedes derivar con una psicóloga. Ahora, si esta psicóloga es al mismo tiempo especialista del lenguaje, muchísimo mejor todavía, porque no todos los psicólogos son expertos en niños con trastorno del espectro autista. Incluso en la actualidad hay ciertos instrumentos que se utilizan como el A22 y el ADIR-R, que se utilizan para la evaluación de autismo, pero no todos los centros y profesionales están certificados en el uso de esos instrumentos. Entonces, es por ello que estas evaluaciones tienen que hacerlas profesionales que tienen experiencia en el área, instituciones que sabemos que cuentan con estos instrumentos y sobre todo, más que los instrumentos, con la experiencia suficiente para poder llegar a tal diagnóstico y no cometer errores que de repente a veces se ve a los 2 o a los 3 años y al padre de repente le dicen, su niño tiene un problema de estimulación, o es un problema solo de conducta, está sobreprotegido, ¿no? ¿Y quiénes lo dan? A veces son profesionales pero que no tienen experiencia obviamente en el área. Le dicen al padre, no me parece que su hijo tiene TEA, y apenas llega a consulta ya de alguien que tiene experiencia y tú te das cuenta a veces sin la evaluación que tiene todos los indicadores de alerta. Pero ¿qué pasó con ese primer profesional? Probablemente tiene también la información errónea de que el TEA pues es el TEA 3, el grado 3,
aquel niño que no habla, que no mira, que no dice ninguna palabra, aquel niño que no sonríe, aquel niño que solo lo van a ver aletear. Y eso no es así, eso no es correcto, ¿no? Entonces, hay instituciones, al menos acá en Lima, bueno, estamos haciendo ahorita la mayoría trabajos virtuales, hay algunos que estamos haciendo trabajos presenciales, tienen, por ejemplo, el Policlínico Peruano-Japonés, tienen asociados, tienen EOS Perú, o sea, tienen varios centros acá en Lima que podemos orientar. Yo, como les mencioné en la primera clase, soy directora de un centro que es el Centro ADA Asociados, al cual ustedes también pueden ingresar a través de la página de Facebook. Si tienen alguna pregunta específica por alguno de sus casos, pueden escribir. Y si no, directamente ya mi teléfono, porque ustedes ya tienen mi teléfono si es que tienen alguna duda. Cuando hemos estado haciendo el trabajo presencial, por ejemplo, lo que hemos hecho a veces con niños de provincias, venían para las evaluaciones y yo ya con los informes los orientaba para que regresen obviamente a casa y buscar cerca en las diferentes provincias pues alguna institución más cercana, pero ya por lo menos con un informe claro que les diga pues sí, su hijo tiene tal diagnóstico y necesitas trabajar esto y esto y esto. Si dentro de nuestros contactos conocíamos de repente algún especialista en los diferentes departamentos para poder derivar, nosotros les dábamos los datos, ¿no? De lo contrario, pues ya quedaba como tarea para el padre de familia buscar los centros de salud, psicólogos o especialistas para poder continuar, obviamente, con el trabajo, ¿no? Y los retornaban una vez al año para nosotros poder hacer un monitoreo, ¿bien? Por favor, ¿podría dar el nombre? A ver, lo voy a escribir, ¿ya? Es ADA Asociados Especialistas en Neurodesarrollo. Por si acaso, de todas maneras, les voy a mandar el enlace a través de la profesora Rosario para que se los copie al WhatsApp de grupo que ustedes tienen, si es que no los llegan a encontrar, ¿ya? Pero ahí les he escrito, ADA Asociados Especialistas en Neurodesarrollo, ¿bien? Chicos, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Pregunto yo. ¿Todo está claro? A ver, voy a preguntar entonces. Recuerden, mencioné que el TEA implica dificultades en dos grupos, sobre todo, de áreas. Catherine Guzmán, ¿cuál era esa primera área? Catherine, ¿estás ahí? A ver. ¿O quién me puede decir? ¿Quién estuvo atenta o atento? En la comunicación social, creo, Miss Mónica. Exacto, la comunicación y la interacción social, ¿sí? Este es un grupo de dificultades. Otra persona que me diga el otro grupo. Comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Muy bien, ¿bien? Entonces, eso es lo que implica el TEA. O sea, dificultades en estas dos grandes áreas y el informe, el especialista nos va a especificar si es que además implica una dificultad de lenguaje acompañante o si la acompaña una deficiencia intelectual, ¿no? Entonces, por ello es de que, como ya mencioné en minutos anteriores, entonces, ¿servirá un manual de terapia de lenguaje para todos los TEA? Definitivamente no. No. Definitivamente no. Como hemos visto, este es un espectro que va desde conductas muy escasas, muy limitadas en comunicación, interacción social, en comportamientos repetitivos, hasta el otro extremo, donde podemos ver que sí hay un niño que tiene toda la intención de comunicar, pero que no lo llega a hacer de manera efectiva. Hay niños que hablan y niños que no hablan absolutamente nada. Hay niños que usan gestos limitados, pero los usan. Como hay niños
en que no los usan. Entonces, por eso es de que el tratamiento en este caso para esos niños es empezar desde lo más básico. Trabajamos la mirada, trabajamos ese contacto visual, trabajamos las habilidades de imitación, trabajamos el seguimiento de instrucciones y obviamente para trabajar estas 3 habilidades básicas no se necesita cuaderno de terapia. Entonces, se dan cuenta qué importante es haber llegado todavía hasta acá y no estamos todavía, pero ni en la mitad de esta formación en lenguaje que les va a permitir a ustedes poder tener un mejor criterio para poder hacer las recomendaciones necesarias a cada uno de sus papitos y no generalizar el uso pues, de estos supuestos manuales que son para todos los niños, porque no se pueden utilizar. Los podría utilizar para todos mis niños de manera general y voy de repente, a ver, yo me puedo poner como objetivo, este mes voy a estimular en mis niños que sepan por lo menos 20 animales domésticos y 20 animales salvajes, ¿no? Ya tengo 40. Entonces, mi objetivo es que al finalizar el mes, ellos puedan conocer 40. Un niño normal, entre comillas, sin dificultades, obviamente va a enriquecerse con estas 40 palabras que tú les vas a estimular. Pero imagínate en el niño con TEA que ni siquiera te mira. No va a poder lograr probablemente ninguna. Entonces, es por ello que a este número reducido de niños que vamos a tener dentro de las aulas, porque no todos los niños obviamente de tu aula van a tener TEA o algún problema específico del lenguaje, pero a veces encontramos hasta 5, creo, donde vamos a ver dificultades. Entonces, a esos 5 no vamos a llegar con esos manuales de estimulación. Y a esos 5 es que debemos derivarlos a un trabajo mucho más especializado. Pero si ustedes tienen, obviamente, esta formación, van a poder ayudar, obviamente, al niño. Porque si ya saben que es un niño con un TEA grado 3, entonces a este niño tendré que tenerlo mucho más cerca a mí. No lo voy a evaluar de la misma manera. O este niño con TEA 2 que necesita ayuda, pero de repente no una ayuda pues tan significativa como un 3. De repente me va a mirar, pero las instrucciones le voy a dar pues más sencillas, de una sola palabra, no de 2, no de 3, y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Es una consulta. Dime. ¿Qué pasa si el niño no recibe el tratamiento debido, oportuno? ¿Qué pasa en los lugares donde nosotros trabajamos? De hecho que sí, nos hemos encontrado con ese tipo de niños y como maestras, bueno, no lo trabajamos correctamente. Ahora, indicarle al padre de familia que lo lleve a un especialista, en la provincia no hay un especialista más que psicólogos y médicos. Exacto. Ahora, además, económicamente los padres de familia no pueden hacerlo. Claro. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con esos niños que no reciben atención oportuna? Claro, miren, en esos casos es que sí, nosotros, digamos, hacemos una excepción en poder darles a ustedes las posibilidades y todo este material que estamos programando a lo largo de toda esta formación para que ustedes lo puedan aplicar dentro de sus aulas y darle el apoyo necesario que necesitan. A veces lo que yo les he dicho a los padres es también buscar un colegio de educación especial, donde ahí vamos a encontrar a profesoras que han llevado otro tipo de formación y donde vamos a encontrar un terapeuta de lenguaje, vamos a encontrar un psicólogo, vamos a encontrar de repente un terapeuta ocupacional que pueda ayudar a estos niños, ¿no? Porque en provincia es mucho más difícil encontrar un psicólogo dentro de un colegio regular, ¿sabes? A veces, incluso acá en Lima, no todos los colegios tienen un psicólogo que apoye justamente en el trabajo. Entonces, teniendo en cuenta estas necesidades, es que sí a ustedes, o mejor dicho, recaería en ustedes la responsabilidad, digamos, de apoyar a estos niños con estos recursos que nosotros les vamos a ir brindando, ¿no? Pero como ustedes han visto, o sea, van a ayudar, pero no van a cumplir, digamos, todo ese objetivo que se necesitaría porque ustedes requerirían una formación muchísimo más amplia,
para poder apoyarlos, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, que trabajan, o aquellas personas que están trabajando de repente en una zona un poco más rural, una zona más alejada de repente de las mismas provincias, de repente mi recomendación es seguir motivándose en esta área del lenguaje, de tal manera que terminando esta formación, ustedes puedan complementar con una ya segunda especialización que les dé mayor conocimiento, mayor experiencia teórica y práctica para poder llevarlas a sus instituciones de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Entonces yo en este momento, ¿sí? Lo que ahí me digo por la aclaración, pero me preocupa estos niños, lo que decía la profesora, los de provincia. Yo tengo 2 niños que ya hace un año que soy la especialista hasta ahora peor porque ya es el fin de eso de la pandemia. Entonces no hay, incluso en particular, que es la Clínica San Juan de Dios, de ya un año y medio que estoy del año pasado, y el año pasado todo el año no hemos tenido un especialista en terapia de lenguaje. Entonces, ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Con este niño que tengo acá. Yo soy de Piura. Piura. ¿Ya? ¿Ya? Piura, sí. Como no encontré en el hospital o en el centro, entonces yo fui a buscar a la Clínica San Juan de Dios, pero tampoco tienen el especialista en terapia de lenguaje, entonces qué raro. Dice, hay que esperar, hay que ponerlo en la lista en espera, entonces claro. No hay, sigo en espera, entonces este año es peor, ¿no? ¿Cómo con este niño de 9 años, por ejemplo, a mí me preocupa, le voy a más bien pedir si podría mandarle un video para, no sé, cómo ayudar a los papás, ¿no? Claro, no hay ningún problema. Me avisas, me das todos los datos para yo poder orientarte mejor y como te digo, en estos casos, al menos yo creo que hasta fin de año, el apoyo que nosotros les vamos a brindar a los padres es básicamente de manera virtual, porque está bien complicado ahorita que retornemos a las actividades presenciales de la misma manera que hacíamos anteriormente el trabajo. Pero sí podemos hacer algo en estos meses y dirigiendo el trabajo sobre todo a los padres de familia. O sea, tenemos que empoderar a los padres de familia para que sean ellos los que a través de actividades cotidianas puedan ir estimulando el lenguaje en los diferentes componentes. Ahora, necesitamos ver, recuerden que en el caso con TEA, a veces el niño no habla, no tiene lenguaje oral, entonces, por lo tanto, tenemos que ir decidiendo otro tipo de alternativas, como son los sistemas alternativos de la comunicación. Entonces, usaremos imágenes, probablemente, el lenguaje con pictogramas, que son las figuras, porque es poco probable que este niño de 9 años ya vaya emitiendo palabras. O sea, nosotros lo que debemos preguntarnos siempre es, ¿qué quiero yo para el niño? O sea, hacemos una evaluación y perfecto, y veo que la evaluación me dice que este niño está muy bajo en varias áreas del desarrollo, pero ¿qué quiero yo? Lo que yo quiero es que el niño sea funcional, que el niño que se comunique para algo. Entonces, tengo que ir buscando objetivos que les sirvan, incluso las mismas actividades de autovalimiento. Necesito que este niño coma solo, que se vista solo, que pueda asearse solo, que pueda cepillarse los dientes. Entonces, esos son objetivos también importantes dentro del desarrollo, porque recuerden que estos niños con TEA no solamente es buscar que emitan palabras, porque si ya tiene 9 años y no dice absolutamente nada, o sea, nosotros tenemos que ir buscando otro tipo de alternativas y sobre todo, cuáles son las necesidades de los chicos. Y en función de las necesidades es que vamos a ir orientando a la familia, ¿sí? Bien, entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, cualquier cosa, ustedes tienen por si acaso el chat de grupo, donde he ido recibiendo ahí algunos trabajos. Hasta una hora antes de iniciar la clase, había revisado el correo y solamente habían algo de 10 o 12, si no me equivoco. No he recibido todos. He estado recibiendo más bien trabajos de la primera clase. Y como
También, ya me estaba olvidando, iba a cerrar la clase y nadie me decía qué tarea tienen. A ver, chicos, ¿cuál es la tarea para esta semana? Recuerden que esta tarea es para ustedes, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ahora es elaborar una cartilla informativa sobre esos indicadores del trastorno del espectro autista, dirigida también a padres de familia, ¿sí? Entonces, ya van a tener una de inicio tardío, ya tienen de desarrollo del lenguaje, y ahora lo que van a hacer es sobre indicadores del TEA. Esta información ya prácticamente la he mencionado en las diapositivas. Sin embargo, yo dentro de los materiales les he colocado también ahí unos videos muy interesantes y muy bonitos. Sería importante que ustedes se den un tiempo para revisarlos. Hay videos del doctor Ruggeri, de la doctora Rasetti, que son muy buenos profesionales y actualizados en el tema del TEA. Entonces, revisen esos videos para profundizar mucho más la información de este nuevo trastorno que hemos visto el día de hoy. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Miss, disculpe, ¿y por qué medio le ha dado el número de teléfono de usted? Porque en el chat no está y tampoco en el grupo de WhatsApp. En el chat no está, ¿qué cosa no está? Es su número de teléfono. Ah, no, es que yo no estoy en ese grupo, pero yo tengo un contacto que me pasa toda la información, así que no se preocupen. Bien.